Buenos días. Muy buenos días. Vamos a empezar. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar esta jornada de trabajo que nos va a llevar toda la mañana sobre un tema que es básico y estratégico en la Biblioteca Nacional, especialmente en este momento, es decir, sobre cómo vamos a mejorar la comunicación interna. Bueno, veo que este salón está más de media entrada, significa que hay aquí aproximadamente unas 100 personas, quizá un poquito más, y yo creo que ya es un muy buen arranque para este proceso de mejora que yo creo, espero y confío que nos aporte a todos buenos resultados y, desde luego, una mejora en nuestros niveles de comunicación de nuestra vida cotidiana. Quiero, en primer lugar, dar las gracias a los dos responsables de esta organización, a Ana Carrillo, responsable de nuestra intranet, y a Arturo Girón, responsable del Departamento de Comunicación, quienes, desde que en el primer momento que yo les lancé la idea, pues de manera entusiasta se pusieron a ello, y este es solamente el primer paso de lo que luego os explicarán, vamos a intentar hacer. Dar las gracias también a todas las personas que hoy nos acompañan, que luego Ana Carrillo os presentará, que generosa y altruistamente han venido hoy a ayudarnos, a contarnos su experiencia, una experiencia que ellos han pasado también en sus organizaciones y conocen las ventajas de estos procesos, pero también han vivido y han experimentado los inconvenientes y las dificultades, sobre todo del principio. Su experiencia va a ser seguro muy enriquecedora, así que muchísimas gracias a todos ellos. Y os preguntaréis por qué hemos puesto en marcha o queremos poner en marcha este proceso desde el equipo de dirección. Yo, como sabéis, he trabajado casi 5 años llevando la dirección cultural de esta biblioteca la cual conozco bastante bien, y he sido partícipe, he sufrido y yo misma he provocado problemas, muchas veces de manera involuntaria, por falta de comunicación interna. Creo que en estos momentos en los que la Biblioteca Nacional necesita empezar un proceso de cambio interno importante que nos lleve a determinar un proyecto estable, sostenible y mejorable, necesitamos mejorar nuestra comunicación interna. Es fundamental que todos vosotros, todas las personas que estáis detrás, las personas que sois lo más importante de esta biblioteca y, desde luego, de cualquier organización, os sintáis partícipes de vuestro trabajo, pero sintáis también partícipes del trabajo de la persona que está a vuestro lado. Esto ya os digo que es clave para que todos sintamos que formamos parte del mismo proyecto común y vengamos cada día a trabajar pensando en algo en lo que yo creo firmemente, que es que un puesto de trabajo es algo más que un sitio donde uno va a ganarse un sueldo. Es el lugar donde cada día invertimos gran parte de nuestra vida, desde luego la mayor parte de nuestro tiempo. La mayoría de nuestros esfuerzos los invertimos en nuestro trabajo y, por lo tanto, además de un sueldo que nos permita, por supuesto, vivir de la mejor manera posible, necesitamos una gratificación personal. Y esta gratificación personal, que no es más que un proceso de mejora individual, la única manera de sentirla es sentirte partícipe de un proyecto común y luchar por él. Yo estoy segura que todos vosotros vais a ser capaces de hacerlo, porque lo he visto. Lo he visto en vosotros, lo he visto el día de las jornadas de puertas abiertas, lo veo cuando mostráis vuestras colecciones, lo veo cuando habláis de la biblioteca. Hay muchas empresas, muchísimas, y esto os lo podrán contar las personas que hoy nos acompañan, que deben crear este valor en la organización, y lo crean de manera ficticia muchas veces. Realmente no existe, pero se empeñan en crearlo porque es la manera de que sus empleados crean que el proyecto merece la pena. Nosotros no necesitamos crearlo. La Biblioteca Nacional vale por sí misma y vale lo suficiente como para que luchemos por ella con todo nuestro esfuerzo, que es lo que vosotros vais a hacer. Pero para eso tenéis que saber qué hace el de al lado
y hacia dónde vamos. Y debemos iniciar este camino juntos, sabiendo que estamos juntos. Así que vamos a poner las herramientas necesarias en marcha y os pido a todos participación que debe ser desde arriba. La primera responsable soy yo y es el equipo directivo, pero también debe ser desde abajo. Necesitamos que nos hagáis llegar vuestras ilusiones, vuestras inquietudes y también vuestras quejas. Intentaremos mejorarlas. Retomando ese sentido, esa idea kantiana que a mí me gusta tanto, del sentir de la polis, del saber general, que es el saber realmente de todos. Así que muchísimas gracias a todos por participar y espero que sigamos participando. Y ahora ya voy a ceder la palabra a Ana Carrillo, quien nos va a presentar al resto de los participantes. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Ana Santos, nuestra directora, por sus calurosas palabras y por haber presentado esta jornada y haber sido pues ese motor y ese impulso que nos ha permitido un poco organizar todo esto. También agradeceros a todos los compañeros que habéis asistido por haber dejado un ratito vuestro trabajo diario, que tenemos mucho y somos cada vez menos, y por el interés que habéis mostrado en aprender un poco más sobre comunicación interna. A Arturo y Marina por la cooperación y la ayuda en organizar esto, y por supuesto a nuestros invitados, a Marga, Nuria, Mario, Jesús, Javier. No sé si me dejo a alguien, creo que no, os he dicho a todos, ¿no? Muchas gracias por vuestra amabilidad, por haber aceptado la invitación y por haber tenido tan buena disposición a compartir con nosotros vuestro conocimiento. Como ha dicho Ana, ella ha sido un poco el motor de todo esto, tiene, como ha explicado, la voluntad de mejorar la comunicación interna, y nosotros desde el servicio de intranet también estamos convencidos de que tenemos que poner en valor nuestras ideas, nuestras ilusiones, nuestro conocimiento, compartir ese conocimiento y que todo eso pues revierta en motivación, en satisfacción en el trabajo y en mucha mayor efectividad en nuestro desempeño. Por tanto, hay un componente de motivación en todo esto y de pretender que este tema pues despierte interés y sea pues un dinamizador, digamos, del cambio, ¿no?, que queremos realizar. Nuestros expertos nos van a hablar de comunicación interna, de cómo una buena comunicación interna pues crea un ambiente de apertura, de transparencia y hace que resolver problemas sea más fácil. Y bueno, os voy a hablar de quién va a participar. En primer lugar, intervendrá Marga Cabrera, es profesora universitaria, codirectora del Congreso Comunicados y socia de Más Medios. Nos hablará de cultura corporativa, de quién es nuestro público y de fomentar la participación interna. Mario Tascón es socio director de Prodigioso Volcán, especialista en medios digitales y redes sociales, en periodismo de datos y nuevas narrativas. Nuria Lloret, también socia de Más Medios, es profesora universitaria, directora del máster en contenidos y aspectos legales en la Sociedad de la Información y es presidenta de FESAVIZ. Julián Zavala, director de comunicación de Farmaindustria, fue elegido el mejor DIRCOM de 2005, sabe mucho de hacer equipo, de comunicación interna y nos va a contar también cosas muy interesantes. Jesús Freg Ellín, director de comunicación interna del BBVA, nos hablará de cómo entiende la comunicación interna en su organización y qué tipo de cosas se están haciendo allí. Y por último, Javier García, dirección de comunicación interna y online de Telefónica, que nos hablará pues del caso de Telefónica. Y bueno, estoy segura de que vamos a aprender muchas cosas de ellos, de sus buenas prácticas y reiterar mi agradecimiento a venir. Y nada, os dejo con Marga. Muchas gracias. Muy buenas. Lo primero, muchas gracias por estar aquí y por habernos invitado. Y os voy a contar, un poco de... ¿Arriba?
Vale, os voy a contar un poco, hoy no como empresa, sino más como profesora universitaria, cuáles son las claves de la comunicación interna. Más que nada porque entiendo que vosotros no sois del sector de la comunicación y lo que hablamos con Ana era un poquito de teoría para que luego podáis entender mejor lo que os van a contar los demás. No voy a tardar más que 15 minutos y espero que no sea muy universitario. A ver, vamos a hablar de qué es la cultura corporativa, quién es vuestro público dentro de la organización, de qué manera se puede participar y qué herramientas existen. Existen montones, pero bueno, vamos a citar algunas. Entonces, la función principal de la comunicación interna es apoyar el proyecto institucional, es lo que os comentaba Ana hace un momento. De alguna manera, que las personas que trabajan se sientan integradas y cohesionadas. Dice la teoría del conocimiento que cuanto más conocimiento tenga el empleado de la entidad y su funcionamiento, más motivado va a estar, con lo cual es una manera de tener a la gente contenta en su puesto de trabajo. La cultura corporativa es, a mí me gusta decirle a los alumnos que es el sentido de pertenencia, sentir que formas parte de algo. Como ha dicho Ana, vosotros aquí lo tenéis muy implantado, son muchos años, es mucha historia, es muy vocacional, pero también puede ser que esa cultura corporativa no llegue a todas las partes. Entonces, por ejemplo, yo ponía el gráfico este de diferentes grupitos de personas que pueden ser los departamentos, pueden ser los diferentes edificios que tenéis, o secciones, o tipos de trabajo, que al final cada grupo trabaja en lo suyo, pero que de alguna manera deberían sentirse como que pertenecen a una misma casa y que están integrados. Para ello, pues la cultura corporativa trata de la filosofía de la empresa, las normas y valores, los comportamientos y que de alguna manera la imagen, que todos se sientan que forman parte de lo mismo. Incluso, seguro que lo habéis oído, no es lo mismo oír a alguien hablar de su empresa como nosotros hemos hecho y a lo mejor eres el último que ha entrado, que está en prácticas, pero ya hablas como nosotros, como si fuera tuyo, o en mi empresa han hecho no sé qué y a lo mejor llevas 20 años trabajando pero tú no te sientes parte de ello. ¿Vale? Esto sería un poco para que diferenciéis cuando una cultura está bien más implantada o menos. El público interno son todas las personas que están vinculadas a la entidad. Mucha gente piensa, o en principio, por ejemplo, mis alumnos siempre, el público interno, ¿quién es? Los empleados, vale, son los empleados, por supuesto, pero también son los directivos y también todo ese personal que gira alrededor de una entidad. Pues accionistas en las empresas que hay accionistas, pero también los proveedores, los subcontratados, y aquí os he puesto una gracia para que os acordéis, ¿vale? Y yo, la señora de la limpieza, también es público interno, aunque sean subcontratados, ¿vale? Son personas que están trabajando para la entidad, que están todo el día aquí y que seguramente tenemos que aprender de ellos cosas y ellos pueden aportar y nosotros les podemos aportar. Vamos a hablar de lo que decía Ana de las ilusiones, pues el valor la información que se genera dentro de una entidad, la vamos a llamar ideas, pero puede ser investigaciones, quejas, sugerencias, mejores, rumores, noticias, toda la información que se genera dentro de la entidad y que de alguna manera forma parte del conocimiento. Si toda esa información se queda en un nicho o en una persona y no fluye, estamos perdiendo un montón de oportunidades y de mejora de la entidad. Entonces, las ideas las puede tener cualquiera, ¿vale? Dentro de la entidad, a lo mejor son mejores, son peores, pero ideas o conocimiento o ilusiones las puede tener todo el mundo. Y aquí volvemos a tener a la señora. Y yo sí también puede tener ideas. A lo mejor se ha dado cuenta en su labor diaria que un mueble está en un sitio que no toca o que si se hiciera este cambio, pues sería mejor por lo que sea. Vale. ¿De qué manera hacemos que esas ideas fluyan dentro de la organización? Pues aquí he puesto este ejemplo de la bombillita que tiene que llegar al centro del laberinto, pero realmente a lo mejor no es tan complicado. A lo mejor la idea solo tiene que llegar al departamento de al lado, o al compañero, o al jefe, o a la persona que está en el rango inferior. ¿Vale? Entonces, bueno, se dice la comunicación puede ser de diferentes formas. Aquí os he puesto la típica pirámide comunicacional donde nos dice que la comunicación descendente sería la tradicional, la que va de arriba abajo, en el que cualquier empleado sabe cuál es su trabajo, qué tiene que hacer, pero a lo mejor no tienen ni idea de lo que hace el departamento de al lado o cuáles son las nuevas directrices que va a tomar la dirección o hacia dónde van.
¿vale? Esta sería la descendente. Luego está la comunicación horizontal, en el que pues, dentro de un mismo grupo los compañeros fluye la comunicación y saben lo que están haciendo, hacia dónde van. Y también, por ejemplo, entre departamentos o diferentes secciones o áreas, que muchas veces lo que pasa es que un departamento está trabajando en un tema de investigación y a lo mejor los de al lado, del departamento de al lado, no tienen ni idea, cuando seguramente les podría venir bien esa información. Y por último, la comunicación inversa es la que va de abajo arriba, que es más difícil que fluya porque parece que sea más inaccesible, pero sí que existen un montón de vías o caminos o herramientas que pueden facilitar este tipo de comunicación. Vale, herramientas de apoyo. Os he puesto el post-it porque si en vez de una organización grande como la vuestra fuera una panadería, seguramente con un post-it le serviría para dejarle una nota: fulanita ha encargado 3 barras de pan, y ya está, y el siguiente que llega lo entiende y sabe lo que toca. En una organización tan grande como la vuestra o en otros niveles necesitamos más herramientas, que el post-it también sirve, pero vamos, que hay que implementar más. Vale, por un lado tenemos el manual de identidad corporativa, que contrariamente a lo que mucha gente piensa, no es solo para el departamento de comunicación. A lo mejor en el manual nos está diciendo qué tipo de letra hay que utilizar en los correos, qué firma tenemos que poner en el correo electrónico, cómo tienen que ser los documentos, etcétera, etcétera, ¿vale? Es una manera de cohesionar y de hacer que todos tengan la misma imagen. Luego está el manual de bienvenida, no sé si aquí lo tenéis o no, es un documento en el que se entrega a los nuevos empleados, de manera que el nuevo empleado es más fácil que coja ritmo y se sienta cohesionado porque le están dando ya las normas, los horarios, las costumbres, las vacaciones, quién es quién dentro de su grupo, etcétera, etcétera. Que por un lado el que llega nuevo lo agradece porque tiene una visión mucho más rápida de cómo funciona, y por otro lado para la organización también tiene muchos beneficios porque no tiene que perder el tiempo en explicarle cosas a cada uno que llega, sino que directamente tiene su manual. Noticias, por supuesto, las cosas que ocurren dentro de la entidad o que están relacionadas, que se pueden transformar en boletines electrónicos que se envían puntualmente o en una revista interna que a lo mejor se hace pues un anuario donde se comenta todo lo que ha pasado a nivel interno en la organización o lo que va a pasar, o mensual, o cada organización lo hace de una manera. Tablones de anuncios de toda la vida donde con chinchetas pegamos lo que queramos decir. SMS o mensajería, hay muchas empresas que están utilizando enviar a los móviles de los empleados la notificación que sea, o por WhatsApp o diferentes sistemas. Canales de vídeo, de megafonía, donde se publica información. Folletos, pósters, cartelería, todo tipo de merchandising para promocionar. Noticias con respuesta, donde se le pide al empleado o al grupo de personas de un departamento que contesten. Reuniones con los dirigentes, reuniones fuera de la empresa, también se está utilizando un montón el quedar fuera del ambiente de trabajo en un sitio distendido y hacer una reunión ahí. O jornadas, desayunos de trabajo, jornadas de puertas abiertas, esto también es muy americano. Es cuando pues la dirección o el jefe del departamento todos los lunes por la mañana de tal a tal hora tienen las puertas abiertas para que cualquier persona que quiera ir y comentar pues pueda acceder a esa persona, que no es que sea inaccesible porque no quiera ser accesible, sino porque seguramente no tenga tiempo. Eso es una manera de guardar un tiempo especial para el resto de la organización. Evaluaciones, eventos internos, pues no sé, desde jubilaciones, un aniversario, aquí sé que algunos celebráis el día de Halloween, por ejemplo, pues ese tipo de cosas se podríamos considerarlas dentro de comunicación interna. Boletín de responsabilidad social corporativa, publicaciones segmentadas, eso sería parecido a los boletines o a las revistas, pero a lo mejor por departamento o por área de interés. Cursos, videoconferencias, grupos o listas en redes sociales, esto lo está utilizando mucha gente, el crear no dentro de la intranet en una capa social, sino fuera, en la red, en Facebook o Twitter, crear zonas donde los empleados se comunican sobre trabajo. Bueno, de esto se hablarán más, así que no me extiendo. Actas, documentos, correo electrónico, por supuesto, intranet corporativa, dentro de la intranet del portal del empleado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimas herramientas, ¿vale? Entonces, ahí sí que tiene que ver cada uno, según el puesto que tenga y el nivel de comunicación que necesite interna, qué herramientas son las que va a utilizar. Pues si es para el descendente, ascendente, horizontal. Y yo aquí planteaba la pregunta de ¿la intranet puede cubrir todo? Pues puede cubrir la gran mayoría, pero la jornada de puertas abiertas del despacho, la intranet no lo puede hacer. O bueno, se podría hacer virtual, que en tal horario puedes chatear con la directora, pero vamos, que hay cosas que no todo lo hace la intranet.
Y bueno, hasta aquí, que tengo que dejar a los demás. Conclusión, todo el mundo cuenta y la información debe fluir. Y ahora cedo la palabra a Mario. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchísimas gracias a todos por estar aquí, a la biblioteca, a su directora por invitarme. Es una institución muy querida, llevo muchos años trabajando con algunas cosas vuestras y además yo soy uno de esos usuarios virtuales de la biblioteca que muchos de vosotros no veis, pero gracias a todos los servicios digitalizados que tenéis, pues yo mismo, por ejemplo, recientemente he llegado hasta construir una novela gracias a la excelente hemeroteca digital. O sea que yo soy uno de esos que no viene aquí con las fichas, pero que utiliza muchos servicios de los que, bueno, afortunadamente, ¿no?, para nosotros tenéis. O sea que muy agradecido. Bueno, en la petición yo voy a elevarme un momentito porque luego todo el resto de intervenciones van a ser tremendamente prácticas y os voy a hablar un poquito de las redes sociales en general. ¿Por qué de las redes sociales en general? Porque muchos de los elementos que se utilizan hoy día en la comunicación interna de las compañías, varias de las cuales hablarán a continuación, tienen que ver o casi todo tiene que ver hoy día con herramientas de redes sociales o herramientas que las redes sociales nos permiten utilizar o hacer circular contenidos de una manera diferente y de una manera, en principio, mejor que los canales de comunicación tradicional. Entonces, como os digo, voy a hablar un poquito de las redes sociales, que seguro que todos conocéis perfectamente, no quiero aburriros, pero dar simplemente algunos números para también que nos situemos en qué nivel estamos, en qué es eso de las redes sociales, ¿no? Bueno, hoy 9 de cada 10 personas ya utilizan, de las que están conectadas a Internet, utilizan algún tipo de red social. Ahí es la primera actividad más frecuente que se hace en la red. El 28% del tiempo que estamos en Internet se utiliza en las redes sociales. Ahí tenéis un reloj de nuestro tiempo en las redes y es, bueno, para los que estáis más lejos, esa parte azul es la parte que dedicamos a redes sociales. Es el doble del tiempo que se dedica al juego. No a las apuestas, sino a jugar online. Es el triple del tiempo que dedicamos al correo. O, por dar otro dato más, que seguramente ya está desfasado, pues la última vez que yo actualicé este dato estábamos en 350 millones de tweets al día en el mundo, que seguramente, como os digo, este dato estará ya desfasado, serán muchos más. Bueno, me gustaría hablar de algunos mitos alrededor de las redes sociales, porque hablando de los mitos a lo mejor también pues, os ayuda a los que las conozcáis menos o a los que tengáis una aproximación más reciente a ellas a entender un poquito cómo funcionan, ¿no? Entonces, un mito es que esto, mucha gente pensaba que era un tema de adolescentes, ¿no? Todas las redes sociales es un tema de la gente joven, ¿no? Bueno, yo creo que ya recientemente se está demostrando que esto no es un asunto solo de gente joven, ¿no? O sea, tenéis, bueno, esto es Argelia, pero tenéis el caso del propio presidente de Turquía ayer que comentaba que Twitter es el nuevo diablo, ¿no? Bueno, parece que el asunto va un poco más allá de un tema de adolescentes. Bueno, mucha gente también piensa que esto con abrir una página de Facebook pues ya está y llega, ¿no? Y bueno, eso no es así. O sea, las redes sociales son un entorno más complejo, hay redes sociales internas, hay redes sociales externas, hay conexiones entre ellas, hay redes sociales específicas de fotografía, otras profesionales. Bueno, ahí es un poquito más complejo que solo una página en Facebook. También otra cosa a la que la gente le asusta un poco, o bueno, le asusta, le impresiona un poco es que piensa que cuando entra en una red social, la que sea, la de su compañía, la de su institución, o Facebook o Twitter, tiene que usar todas las herramientas, como si esto fuera una especie de navaja suiza en la que si uno no abre todo y no prueba todo lo que hay, bueno, esto no es así. O sea, hay algunos usos que son muy concretos, muy específicos de solamente algunas de ellas, ¿no? Bueno, también otro asunto que preocupa sobre todo más a los directores de comunicación, ahora que las redes de alguna manera también abren al exterior, aunque sean internas, bueno, todo está tan mezclado que es muy difícil separar algunas veces lo externo de lo interno, ¿no? Cosa que preocupa mucho, sobre todo en comunicación, porque, bueno, si era ya difícil antes controlar a pocos, que eran los jefes, pues imaginar ahora controlar a muchos que en una institución hablando o conectados a redes sociales. Bueno, también con esto hay que poner un poco de calma, ¿no? Y un poco de relativizar todo.
todo, ¿no? O sea, un comentario en una red social, que es una cosa que aterra, mirar lo que han dicho, hemos encontrado esto en este foro, que dicen no sé qué, pues algunas veces no pasa de ser pues un mensaje en una botella, ¿no? En el océano. Es muy difícil que llegue a ningún sitio. Es verdad que nos impresiona porque se nos acerca con la pantalla del ordenador. Lo vemos delante y parece que eso lo está viendo todo el mundo igual que nosotros. Y a lo mejor es, como digo, un puro mensaje que nadie encontramos. Bueno, simplemente borrar los comentarios negativos o acciones como muy básicas no parece que sean las mejores para controlar las imágenes de las marcas. Hay un caso muy conocido que es el de Dell y es muy conocido en el mundo de las redes sociales, que convirtieron los usuarios esa marca Dell en haciendo ese juego de palabras con el infierno, ¿no? Porque además tuvo la mala suerte Dell de que el problema que tenían los ordenadores porque la gente empezó a protestar era porque se calentaban en exceso, ¿no? Incluso uno llegó a inflamarse, con lo cual el juego de palabras todavía pues es que no pudo ser mejor, ¿no? Entonces, ¿qué hizo mal Dell en este caso? Pues hizo una mala gestión de la comunicación, ¿no? O sea, a las quejas que llegaban no se informó a tiempo, no se pusieron los mecanismos adecuados, un bloguero, pues al principio no le dieron importancia porque era solo un bloguero que empezó a comentar que el departamento de atención al cliente no hacía caso, que el de postventa tampoco hacía caso. Bueno, ese tema fue inflamándose, nunca mejor dicho, hasta llegar a ser, se llegó a afectar a la cotización de Dell de manera bastante importante en ese año, ¿no? Bueno, también otro mito es que cualquiera los puede usar y que pues se puede hacer cualquier cosa. Bueno, tampoco es fácil. O sea, yo creo que como todo hay que profesionalizarlo, hay que especializarse, hay que aprender. Las empresas deben de dar formación para este uso. Y no es simplemente pues estar ahí y esto no es un juego, sobre todo por la parte que tiene pública, bien sea pública en el entorno de nuestros compañeros de trabajo, bien sea pública en el entorno incluso más amplio de la sociedad. Hay que tener un poco de cuidado en distinguir lo que es la comunicación privada, que muchas veces pasa en las redes o a través de las redes se hace pública. Este es un caso también de que no todo lo de tener buen rollo o ser bueno pues funciona, ¿no? Esto fue Microsoft lanzando una campaña en Twitter en la que decía que daba para el terremoto del Japón, por cada retweet daba $1. Esto que parece que es una acción buena de marketing y tal, pues se le dio la vuelta, ¿no? La gente le decía, oiga, que son ustedes Microsoft, pero ¿qué es esto de por un retweet dar $1? Den ustedes dólares directamente y no anden pidiendo una acción de marketing descarada. Se les dio la vuelta y, bueno, Microsoft finalmente, en estos mensajes que veis, tuvo que pedir disculpas. O sea, cualquier cosa, cualquier acción que circule no tiene por qué, por buen sentido que pueda tener, funcionar bien en esto. Bueno, hay otro mito que es que esto es lo de siempre, pero con técnica, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí con que nos ayuden un poco estos técnicos, o sea, todos tenemos que involucrarnos. Esta es una sociedad que cada vez está más digitalizada, sobre todo en determinados capas culturales, sociales y demás, y entonces tenemos que aprender a manejar estas herramientas. Esto no es exactamente lo de siempre con técnica. O sea, hay que aprender también un poco este nuevo mundo, a manejarlo, a circular en él y a escribir, como dice este otro mito. El lenguaje es el mismo, no es exactamente el mismo. O sea, yo en el momento, por ejemplo, yo soy periodista, en el momento que yo escribo un mensaje, cuando lo escribo para un periódico, sé en qué tiempo está quien me lee, que está en mañana. Yo estoy escribiendo ahora y escribo así. Pero, por ejemplo, cuando escribo un mensaje en la red, el tiempo es otra cosa, ¿no? O sea, pueden leerlo pasado mañana, se puede estar leyendo en otro sitio del mundo. Entonces, el lenguaje no necesariamente es el mismo. O sea, hay conversaciones asíncronas. Entonces, también ese tipo de comunicación tenemos que aprender a manejarlo, ¿no? También otro mito que sobre todo les pasa a las direcciones de las compañías, que les pasa a las compañías, es que pensamos que la gente quiere escucharnos. Y con las redes sociales hemos descubierto que lo que la gente no es que quiera escuchar, quiere hablar. Escuchar también, pero quiere hablar. Y entonces el proceso de comunicación no es lo mismo un proceso de monólogo que un proceso de diálogo. Bueno, resumiendo un poquito, muy simplemente a mostrar dos ejemplos de buenas prácticas. Las redes sociales son muchas cosas. Un ejemplo es Southwest Airlines, que hace un uso muy bueno lleva muchos años ganando muchos premios por su utilización en la comunicación interna, en la comunicación externa. Le podéis echar un vistazo para no abundar más. Otro ejemplo es la Fundación del Español Urgente, que quizá a lo mejor os pueda ser más
sobre todo no solo en la parte de los cambios que están haciendo internamente, sino en los cambios que están haciendo externos. Es uno de los twitters de más éxito, una institución que estaba teniendo problemas de alguna manera porque se estaba quedando un poco obsoleta hace unos años, ha sabido refundarse, ha sabido reenfocarse, y un servicio de muchísima calidad que daban, pues Twitter ha sido para ellos una herramienta básica y fundamental de cara al exterior, y también en su manera de trabajar, sus nuevos sistemas que tienen de edición para hacer toda su comunicación, para hacer todo, pues la verdad que les ha dado muchísimo éxito, y es una institución que se ha modernizado muchísimo y que tiene, como digo, mucho éxito. Bueno, por acabar ya, 5 conclusiones. La comunicación ahora se está produciendo en un entorno más complejo que requiere una cierta profesionalización de todos nosotros. Por otra parte, las empresas o las instituciones que lo hacen bien trabajan en equipo. Yo creo que esta es una de las claves. O sea, esto no es un trabajo, es imposible que sea un trabajo ya de una sola persona, que sea un trabajo del Departamento de Recursos Humanos, del Departamento de Comunicación. Es un trabajo en realidad de todos. Yo creo que otra conclusión es esta, os insisto, en lo de que creíamos que la gente, y cuando digo la gente me refiero incluso a todos los empleados de una institución, quería escucharnos. Lo que la gente queremos es hablar, en horizontal, en vertical, como bien explicaba Marga. La gente valora lo bien escrito, esto no hace falta que lo diga en esta institución, pero en algunos sitios tengo que insistir en que la gente valora lo bien escrito, y se distinguen a unas personas de otras, unas instituciones de otras, de quien escribe bien, de quien se comunica bien y de quien no lo hace tan bien, ¿no? Y la conclusión número 5, pues hay que aprender más de todo este lenguaje para comunicarnos internamente, para comunicarnos externamente, para utilizar todas estas herramientas en beneficio de la comunicación interior de las instituciones. Y una conclusión visual, ¿no? O sea, nosotros venimos de redes y trabajamos, nuestras compañías, nuestras empresas, las instituciones son redes de un tipo que está mutando hacia la que ven al final, que son las redes que se llaman distribuidas, ¿no? Porque cada vez tenemos más canales, lo ha explicado muy bien antes Marga, cada vez todos nosotros tenemos más canales de comunicación internos, más formas de comunicarnos hacia arriba, hacia abajo, en lateral, hacia afuera, hacia adentro, y eso pues no es una red como las antiguas redes centralizadas, que incluso muchas veces no solo eran centralizadas, sino que eran jerárquicas, sino que son redes de comunicación distribuidas. Si vivimos en una red, necesitamos dotarnos de herramientas que tengan también esa topología, y necesitamos dotarnos y aprender a utilizar en esa topología nueva, aprender a desarrollar esta comunicación también interna. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, y a continuación, Nuria Lloret, de Más Medios. Bueno, pues nada, ante todo, muchísimas gracias a la directora de la biblioteca por esta invitación, a Ana también por la organización, y bueno, un poco, a mí me da mucha alegría estar aquí porque, como ya han dicho en la presentación, pues yo soy bibliotecaria de toda la vida. Lo que pasa es que me he ido mutando, estas cosas que pasan, que uno se va desenvolviendo profesionalmente por diferentes caminos, y bueno, pues se ha llegado al punto en el que ahora pues trabajo en temas relacionados con comunicación, pero pues gracias a Dios tengo todo mi bagaje profesional dentro de la parte de documentación y bibliotecas, y entiendo bastante, y creo que entiendo bien, muchos de los problemas que realmente pasan con el tema de la información en las redes, porque son los mismos problemas que teníamos nosotros antes de estar en el tema de las redes. Yo voy a hablar un poco de una cosa muy graciosa, porque las jornadas hoy son de comunicación interna, pero yo voy a hablar de la importancia de la comunicación externa actual de las personas en relación a las corporaciones. Esto es una cosa muy graciosa. Resulta que nosotros hemos trabajado siempre como somos un equipo, trabajamos muy bien, pero esto antes no era así. En los años 50 las empresas eran el nombre del dueño. Martín Rodríguez es el dueño y se tiene que ver el logo y por todos lados soy yo. Pasan ya en los años 60 ya la viuda de Martín Rodríguez y los hijos, la familia, el conocimiento, el tal. Luego vienen ya los años 90 y es Martinro, porque somos modernos, queremos que parezca una multinacional, no hace falta mucho que se vean las personas, bueno, por ahí vamos. Luego en el año 2000, como somos todos mucho más modernos, somos consultores Martinro, porque ya no nos dedicamos ni a producir, hacemos cosas raras, que es lo que nos gusta, y todos hacemos proyectos y cosas como muy innovadoras.
Y ahora llegamos al año 2013 y resulta que somos martin.com. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las organizaciones y las empresas se han convertido en un montón de gente que tiene visibilidad propia. Algunas veces controlado desde dentro de las empresas o las organizaciones y otras veces de una forma descontrolada. ¿Qué ocurre con esto? Pues que tú puedes coger y decir, le voy a poner vayas al campo y te pones en plan, pues como el señor presidente de Turquía, etcétera, de las redes son fatales, que nadie salga, que nadie entre o tal, o decidir que si tienes un montón de personal que ya está y que está bien posicionado y que sabe lo que dice y que está apoyando tu organización, pues vamos a trabajar con ellos para que esa visibilidad que ya han conseguido ellos muchas veces de forma altruista porque les gusta y porque les interesa, revierta en la comunicación de la organización. Y además revierta también en la comunicación interna de la organización, porque muchas veces yo conozco a un compañero mío, en vez de por dentro de la organización o en la intranet o tal, porque de repente lo estoy siguiendo por Twitter o lo estoy siguiendo en cualquiera de sus blogs y ni siquiera sabía que era un compañero de la organización, sobre todo cuando son sitios grandes. Con lo cual, a mí me gusta mucho hablar de ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Pues bueno, en el caso, por ejemplo, de este buen señor, que todo el mundo conocemos, él, el proceso, lo ha hecho en esta dirección. Primero diseñó una estrategia. Si alguien ha leído su libro, este señor es un visionario de hacer estrategia de su vida y de su producto, pero sobre todo estrategia de su vida. ¿Qué quería hacer, cómo lo quería hacer y de qué forma? Luego creó el producto, ¿vale? Tengo un producto, lo voy a vender, lo voy a desarrollar. Luego decidió, no, vamos a innovar en el uso. ¿Por qué? Porque si todos lo pensamos, el tema de Apple no deja de ser lo mismo que ya teníamos todos con Microsoft, sino simplemente es una nueva forma y una facilidad de uso. Y con eso, y con una muy buena merchandising y marketing, ha conseguido llevarnos a la mayoría, al 90% de la gente lo tiene, o lo quisiera tener, o le gusta, o está totalmente en contra. Con lo cual, como MyWest, si hablan mal, aunque sea de mí, están hablando. Con lo cual, ahí jugamos. Y al final cambia la filosofía del producto a la marca. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de este buen señor casi más que de sus productos, que los tenemos todos. Con lo cual, le hemos conseguido dar la vuelta. Todo el mundo conoce a este hombre cuando al principio no lo conocía tanta gente. Con lo cual ha sabido hacer de su conocimiento y de su estrategia una marca. Y de su marca vender sus productos, que es al final lo que él realmente quería hacer. ¿Qué ocurre con esto? Si tenemos una marca institucional más marcas personales, cada uno de vosotros que estáis sentados aquí y cada uno de nosotros, ahora mismo tiene visibilidad, quiera o no quiera. A mí cuando la gente me dice, yo no estoy en ninguna red social, yo no quiero estar y a mí no me interesa, yo me meto en Google como buena documentalista de toda la vida y hago taca, 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 y con un poquito de gracia empiezo a encontrar cosas y cosas y cosas. ¿Por qué? Porque la realidad nos apabulla, existes, y como existes, ¿qué es mejor? ¿Que hagan otros tu camino o que hagas tú tu camino? Pues casi que yo prefiero hacer mi propia presencia. ¿Qué hacemos con esto? Si conseguimos que nuestra marca institucional esté unida a las marcas personales, ¿qué hemos conseguido? Marketing corporativo, claro. No tenemos que hacer mucho más trabajo. Vamos a ver qué gente tenemos en la casa ya trabajando sobre esto, que se le da bien, funciona, tiene liderazgo y está ya muy visible. Y vamos a intentar que eso revierta en la parte corporativa de nuestra institución y que se vea para nuestros propios compañeros, para luego ver cómo podemos colaborar. Y con esto iremos desde el marketing personal y el diseño de la marca personal, que en muchos casos se ha hecho pues de casualidad, pues porque a mí me puse, porque soy un poco friki y me gustó, pero es que llevo 5 años y en cambio mi organización solo lleva 2 años con perfiles en la red. Pues claro, si uno lleva 5 años, lleva mucho adelantado y además es muy conocido. A veces a lo mejor a alguien de aquí de la biblioteca, que ya está un poco yo paseando y mirando qué gente era líder y cuánto se os ve y cuándo no, a lo mejor muchos de vosotros tenéis seguidores que no tienen los propios perfiles corporativos de la institución. Y son gente muy importante. ¿Por qué? Porque el contenido que vosotros mandáis como expertos y profesionales es lo que a mí me puede interesar en un momento dado. A veces lo que se comunica desde la organización es como muy news, muy corporativo, muy branding. Y a lo mejor yo como técnico que estoy en la Biblioteca Nacional de la otra parte del mundo, quiero hablar con el tío de catalogación o con el tío de desarrollo de intranet o con el que hace restauración o digitalización. Y sigo a este. Entonces, creo que ahí está un poco lo que han dicho mis 2 compañeros anteriormente. Ya la red no es de 2 o 3, la red es de todos y cada uno se interrelaciona con cada uno de forma síncrona, con su mismo nivel, con lo cual busca a sus compañeros de viaje. Si conseguimos esto y hacemos esa estrategia de marca vinculada a la organización,
ahí tenemos el marketing de la organización y tenemos la comunicación. Hay mucha gente que me dice, ¿por qué mezclas la comunicación con el marketing? Son dos cosas diferentes, pero al final el que tiene una buena comunicación interna tiene una buena comunicación externa y al final está haciendo marketing, con lo cual todo está unido. Son temas diferentes, pero juntos pueden llevarnos. ¿Qué hablamos con esto? Plataforma social media institucional más social media de las personas. Esto es un tema muy importante. Justamente 10 minutos antes de empezar, la directora de aquí de la biblioteca ha dicho: yo es que no tengo tiempo de tantos perfiles y quisiera ir todos los días y me encanta, pero es que no tengo tiempo. Esta es la realidad. Si le exigimos a todo el mundo que además de rellenar sus perfiles propios de lo que le gusta, tienen que rellenar los perfiles ahora de sus puestos de trabajo en la biblioteca, más los perfiles corporativos de la biblioteca, entonces la mayoría de gente va a trabajar para las redes y no va a acabar haciendo lo que realmente estamos aquí, que es cada uno su puesto de trabajo dentro de la biblioteca. Con lo cual, ¿qué vamos a intentar? Localizar y hacer un plan de localización de nuestros líderes dentro de la organización, ver sus marcas personales en la red y ver qué cuentan cada uno y cómo podemos eso vincularlo a esa comunicación de la organización. ¿Qué voy a hacer yo en la organización? ¿Vale? Yo trabajo aquí en la Biblioteca Nacional y ¿qué hago? Mi trabajo es mi valor añadido para esta organización. Como muy bien ha dicho la directora en su discurso, todos formamos parte de nuestras organizaciones y sin nosotros no hay nada, sobre todo cuando se dan servicios. Con lo cual, ¿por qué soy diferente? Porque lo hago con cariño y me gusta, porque soy único en este tema, eso es una de las cosas que hace que tenga seguidores, porque soy visible, hay gente que ha conseguido estar visible por diferentes cosas y ya se le ve, con lo cual cualquier cosa que dice tiene renombre, ¿vale? Pues vamos a ver si eso que dice está en relación y está en sintonía con la comunicación de la organización, pues nos va a interesar. Y luego, está fuera de la organización. Esto también es importante. Toda la visión que tiene todo el que está fuera de nuestra organización viene desde las personas de dentro. No nos equivoquemos, cualquier plan de marketing, cualquier plan de comunicación se basa en lo que saben las personas de dentro y lo que demuestran. Con lo cual, yo soy una marca. Si yo soy una marca y me estoy utilizando como marca, y muchos de los que estáis aquí tenéis más seguidores en Twitter y en Facebook que algunas de las organizaciones grandes, con lo cual yo creo que hay que pensárselo. Vamos a intentar aglutinar para entre todos tener muchos más seguidores, no vamos a ir separando. ¿Qué haremos? Pues aquí tenemos un problema. Yo no tengo controlada la marca personal de cada uno de vosotros, por supuesto que no, pero sí que podemos saber. Hay gente que es muy positiva en la red, tiene mucho conocimiento y la gente la sigue mucho. Hay gente totalmente invisible. Ya os he dicho que el invisible ahora en la red está complicado, porque hasta si sales una vez en el BOE porque no has pagado una multa, ya has salido. Con lo cual lo de la invisibilidad empieza a estar complicado, pero bueno está. Si eres similar, tienes un problema, porque si todo el mundo que busca cosas en redes y tal te encuentra a ti y a otro que encuentra casi lo mismo que tú, ya la hemos liado. Ahí, mal. Y si eres negativo, mal. La organización tiene que poder ver, cuando hace ese plan de comunicación, qué gente tiene un posicionamiento positivo y muy positivo para impulsarlas, ayudarlas a que eso siga siendo y dé visibilidad a la organización. Al invisible, de momento, no estorba, no molesta, pero bueno, ahí está. Y el similar o el negativo hay que tenerlo controlado, porque esto en gestión de crisis se llama, puede ser un problema futuro. ¿Por qué puede ser un problema? Porque a lo mejor esto daña a la imagen corporativa de la institución sin querer. Alguien que utiliza sus perfiles tal, diciendo que es de una organización y dando opiniones y cosas que luego pueden traer problemas a la propia organización, en el fondo esto está interfiriendo en la comunicación de la organización, aun sin quererlo y aunque lo haga desde sus perfiles personales. Pero esto ocurre, hay que tenerlo claro y ver cómo se puede controlar. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestro perfil, digamos, de marca? Primero vamos a diseñarlo. Una cosa que ha dicho Mario que a mí me gusta mucho es, esto no es solo tecnología, esto hay que saber cómo hacerlo y hay que decidir. Yo, por ejemplo, no me gustan todas las redes sociales. Yo trabajo en las que más me gustan y las otras estoy porque tengo que estar y trabajo con ellas. Pero profesionalmente me dedico a otras y personalmente tengo otras. Y en las mías personales hago lo que me gusta. ¿Qué intento? Que se vea profesionalmente las que tienen relación y las otras simplemente las utilizo a niveles personales. Esto es diseñar. ¿Qué tienes que diseñar? Debes ser coherente con todo lo que tú haces porque al final te van a encontrar y te van a encontrar con todo. No puedes tapar una parte tuya. Si a ti te gusta hacer windsurf, al final alguien te tagueará
en un Facebook o en un algo y te relacionarán. Si es algo bueno, pues no hay problema. Si es algo malo, pues ya veremos qué ocurre con esto. Vamos a planificar qué es lo que queremos hacer de forma pública y de forma privada y cómo la organización nos lo va a utilizar, ¿vale? Ahora hablaremos de cómo tiene que estar relacionado con el plan de branding de toda la organización. Y luego, ¿cómo vamos a gestionar? ¿Qué tiempos vamos a utilizar para cada una de estas cosas? Y me diréis, es que yo como lo hago fuera del trabajo y cuando a mí me da la gana, nadie me va a decir qué tiempo tengo que gastar. Por supuesto que no. Pero vamos a intentar ver si vamos a trabajar también con la organización, cómo puede ayudarnos. Y a lo mejor que yo saque un tuit ahora mismo de este evento, ayuda más que lo haga cuando llegue a mi casa a las 8 de la tarde, que ya ha terminado y que nadie puede acudir. Vamos a trabajar un poquito también sobre ese tema. Esto a mí me gusta mucho y perdonadme, lo cito de quién es y no lo he hecho en gráfico porque me encanta que la gente trabaje muy con mapas conceptuales de papelito, como toda la vida. Esto es lo que somos nosotros. Una cosa es la percepción, otra la impresión, otra los hechos y otra la reputación. Y por desgracia, en las redes sociales todo esto va vinculado. Muchas veces una mala reputación no está relacionada con los hechos, está más relacionada con la percepción que tienen las personas de nosotros. Y mucho cuidado con la impresión. A veces una mala impresión a nivel red te produce una percepción de los usuarios mala, eso se desencadena en una mala reputación y luego ya tú puedes ir haciendo lo que quieras, pero eso como que ya ha caído la marca, ya tienes que hacer mucho trabajo. Con lo cual, eso somos nosotros. Vamos a tratar que las primeras impresiones y la forma en la cual nosotros interactuamos sea buena para que la percepción de toda la organización y de los de fuera sea coherente y con eso trabajar, por supuesto, vamos a hacer cosas y eso nos va a ayudar en la reputación. Al final, la reputación es un cómputo de todo esto. Si las tres cosas no están bien coordinadas, nuestra reputación no será buena. ¿Qué vamos a hacer? Define tu marca dentro de la organización, crea tu identidad, ¿vale? Pues si la persona que lleva el tema de digitalización de mapas es un experto en digitalización de mapas, pues lo que está claro es que en las redes a nivel profesional lo que tendrá que hacer es hacer sus perfiles y su identidad relacionados con eso. No va a estar hablando de catalogación o de cómo montar exposiciones, que a lo mejor también puede porque sabe mucho de todo, pero lo lógico es que uno hable de lo que sabe y por eso lo van a buscar. Luego vamos a trabajar en cómo creamos y gestionamos el contenido, que contamos, cómo lo contamos, en qué redes lo contamos, en nuestros blogs o no. Vamos a generar las conexiones y ahí es lo importante de la gente que ya es líder. La gente que ya tenéis que es líder tiene muchas conexiones hechas. Pues vamos a aprovecharnos de esas conexiones. Si ya están relacionados con otras bibliotecas nacionales, con museos, con profesionales, con tal, vamos a intentar vincularnos a ellos. Y luego interactuemos con la comunidad. Vamos a interactuar con los grupos de interés de LinkedIn, con los grupos de trabajo. Vamos a trabajar sobre esa línea y en esa dirección. Pero primero define la marca y crea tu identidad. ¿Qué vamos a hacer con la marca personal? Motivación, liderazgo, seguridad en sí mismo y energía. Esto es el coaching. Por desgracia, todo el tema de branding tiene una parte de branding personal real. Hay muchísima gente que lleva años trabajando sobre esto con lo que es el branding analógico. Pues con el digital estamos igual. Estate seguro que lo que dices está bien y dilo como toca. Aprende a escribirlo, como ha dicho Mario y como ha dicho Marga, y dilo bien para que te reconozcan. Luego, utiliza lo que es el segmento al que tú vas, dónde quieres ir y dónde la organización va a ir contigo. Utiliza todas las herramientas Web 2.0 y luego, sobre todo, genera las relaciones y la comunicación escrita que debes utilizar. Esto es muy importante. No se puede mandar cualquier cosa y de cualquier forma. Como muy bien han hablado, eso te quita toda la reputación y la credibilidad de la red. Por hacerlo deprisa no ganamos tiempo. A veces por hacer una cosa deprisa perdemos un camino hecho durante mucho tiempo. Importante, ¿cómo conocer mi visibilidad? Yo he estado un poco mirando y viendo y digo, bueno, voy a ver la Biblioteca Nacional, cuánta gente habla de ella sin que sea de la biblioteca. Y he estado mirando también un poco, con todas estas herramientas y muchas más, qué gente tenía visibilidad. Y hay bastante gente de aquí que tiene mucha visibilidad, pero también es gracioso que he encontrado muchísima gente que cita continuamente la Biblioteca Nacional y no tiene vinculación con la biblioteca. Pues a lo mejor a mí, como organización, me interesa tener lo que se llaman los attractors, gente que por su interés, su trabajo, tiene relación con la biblioteca. Pues como Mario ha dicho, yo soy usuario, él tiene muchísimos seguidores, él habla de estos temas, pues para vosotros es un referente externo, pero luego gente de dentro que también lo hace os puede interesar.
Con cualquiera de estas herramientas me viene bien saber dónde estoy, quién soy y mi relación con la organización. ¿Cuántos tuits aparecen en donde estoy yo y aparece Biblioteca Nacional? Tantos me retuitean, tantos no. Esto me da la sensación de cómo la organización y yo tenemos esa integración. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hagamos un plan de reputación online de la organización. Vamos a monitorizar, vamos a saber quién es quién, cómo es, desde dentro de la organización. El departamento que lleva todos estos temas va a ver cuánta gente está en la red bien posicionada de la propia casa y por qué y en qué temas. Luego vamos a controlar la gestión de esto. Control últimamente a la gente le da pánico, porque dice control es ya me van a decir cómo tengo que hacer mis cosas y lo hago por libre. No. Vamos a ver qué están contando para ver cómo lo reutilizamos en la comunicación de la organización. Y luego vamos a trabajar en la elaboración de contenidos propios de la gente que ya los ha montado. Si un señor tiene un blog sobre mapas, como hablábamos antes, digitalización de mapas, y tiene toda la tecnología, toda la normativa que se está utilizando, cómo se está haciendo a nivel internacional, ¿para qué vamos a coger a la persona de comunicación de la biblioteca y se lo va a tener que reinventar todo? Vamos a hacer que esto fluya y que retuitees, reenvíes y se vaya creando un flujo para poder engrandecer la marca de la organización y las personas, porque cuanto más buenas son las personas, mejores son las organizaciones. Y no es cierto que porque a las personas se las vea mucho pierde personalidad la organización. Al revés, una buena organización tiene la mejor gente y la mejor gente es la más visible y más relacionada con la organización. El que tapa que pertenece a una organización es porque no está vinculado a ella y eso es una pérdida de valor para la organización y para la persona. Y bueno, para finalizar, lo que a mí me gusta. La marca es lo que pasa cuando yo salga por ahí y alguien diga, esta no me ha gustado nada. Eso es mi reputación aquí. Y nada, muchísimas gracias. Perdón, se me olvidaba presentar a Julián de Farmaindustria, que nos va a hacer una conferencia súper interesante. Bueno, buenos días a todos. Me llamo Julián Zabala, trabajo en Farmaindustria, que por si no lo saben, que es fácil que no lo sepan, es la asociación que representa a la industria farmacéutica en España, la patronal de la industria farmacéutica. Con lo cual, pues estoy muy agradecido a la Biblioteca Nacional, en lo personal y en lo institucional, por habernos invitado, por haberme invitado, especialmente porque es una oportunidad para un balón de oxígeno. Estás acostumbrado a estar en entornos totalmente distintos, sanitarios, políticos, económicos, etcétera, y esto pues siempre, no sé si rejuvenece, que es complicado, pero sí refresca mucho. Lo malo es que cuando me llamaron era para hablar de comunicación interna y nunca es plato de buen gusto, en mi opinión, para alguien que trabaja desde un punto de vista generalista en el ámbito de la comunicación, abordar el asunto de la comunicación interna, porque la comunicación interna es, en mi opinión, el patito feo históricamente de la comunicación. Y es el patito feo porque históricamente llegó tarde a la gestión empresarial, al mundo de la gestión empresarial, al mundo de la comunicación también. La comunicación en sí mismo ya llegó tarde y ya costó introducirla en las dinámicas de las compañías, pero la comunicación interna llegó incluso después de una forma ordenada. Y es una disciplina complicada que genera o sufre muchas resistencias internas, muchas además reticencias internas. Y esas reticencias dependen de muchas cosas y serían seguramente objeto de otra exposición, derivan de que cuando se comenzaron, y además incluso muchas compañías, muchas empresas siguen siendo así, vienen de estructuras jerárquicas o asimétricas, en las que el que tiene la información decide darla o no darla y decide qué información da y qué información no da y cómo la da y en qué momento y para qué. Con lo cual, siempre, tanto el que la da es reticente a dar esa información y el que la recibe se siente como limosnado por el hecho de que lee la información que ya saben a priori que es o sesgada o si racionada en función de vaya usted a saber qué intereses, que no tienen por qué ser malos, pero no son la de la pura transparencia. Y eso al final crea un estigma en torno a la comunicación interna de algo superfluo, eliminable, prescindible, que tampoco aporta mucho valor. También es cierto que cuando comenzó la comunicación interna en las compañías, pues había muy pocos instrumentos de comunicación interna y de trasladar esa información efectiva a los empleados, a los trabajadores, y no era algo efectivamente diferenciador. Además, no era algo cotidiano, era algo pues, recurrentemente con una frecuencia muy grande,
cada mes, o cada 2 meses, o cada 3 meses había un house organ, una revista, o había pues, los paneles de anuncios, algunas cartas, poco a poco después otro tipo de instrumentos. Y eso ha hecho que nunca haya sido una disciplina, hasta hace muy poco que el escenario tecnológico ha cambiado radicalmente, tomada en su consideración que merece. También, además, las compañías están cambiando mucho en su forma de organizarse y esa jerarquía asimétrica tan drástica también está cambiando a fuerza de la realidad que nos obliga a funcionar de otra manera. Y cuando me llamaron para hablar de la comunicación interna, pues yo lo primero que pensé fue la comunicación interna es como las familias, que siempre al final, cuando fracasa una familia o cuando hay problemas en la familia, siempre se dice que es por falta de comunicación. Bueno, pues esa es la comunicación interna de las compañías, que es algo que se supone que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo, pero nos da pereza. El que la da no sabe muy bien cómo hacerlo, el que la recibe nunca se siente suficientemente satisfecho y siempre hay esa relación unidireccional que no ayuda demasiado. Cuando aparecen las nuevas tecnologías, todo el escenario tecnológico que comentaba hace un momento, de pronto cambia todo radicalmente y quizá hay cierto caos, cierto desorden y creo que exposiciones como las que hemos recibido esta mañana nos ayudan mucho a enfocar por dónde podemos ir. Pero aún así decía que ¿y yo qué cuento de la comunicación interna? Porque viendo además mis compañeros de mesa, pues estoy en franco déficit de conocimientos, de práctica y de contenidos que pudieran serles útiles a ustedes. Y me ha servido, por tanto, esta invitación para estudiarnos a nosotros mismos en Farmaindustria, estudiar nuestra forma de trabajo y ver, escarbando, qué podía trasladarles que fuese útil. Y enseguida he visto una cosa, y que además no se ha tocado hasta ahora, y que dudo que se toque después. Marga Cabrera, en su exposición, contaba quiénes eran los públicos posibles dentro de la comunicación interna. Hablaba de empleados, directivos, contratados, subcontratados, etcétera, etcétera. Pero yo voy a aportar una figura nueva más, que es un poco distinta, que es la figura del asociado, que es mi caso. En Farmaindustria es una asociación patronal que tenemos 180 asociados, 180 compañías, empresas farmacéuticas, laboratorios farmacéuticos que están asociados en Farmaindustria. Y es una figura totalmente distinta, porque el asociado es jefe, es compañero, es cliente y es público, todo en el ámbito de la comunicación y en el ámbito de cualquier disciplina que hagamos en Farmaindustria, desde el punto de vista de comunicación, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista jurídico, desde todos los puntos de vista. Por tanto, no es un empleado estrictamente, ni es un directivo, es una figura nueva. Si nos apartamos del mundo patronal y empresarial, podemos ir a una cooperativa, pues es un cooperativista. ¿Un cooperativista es un empleado? No, un cooperativista es un señor que es a su vez jefe, y a su vez es empleado, y a su vez es compañero. Pues lo mismo con los asociados. Farmaindustria como institución, una organización como esta, o una cooperativa, funciona tanto mejor cuanto más interacción hay con sus asociados o con sus cooperativistas. Y eso es el extremo, en mi opinión, al que se debería intentar llegar con la comunicación interna. La comunicación interna tiene dos vertientes, o podemos distinguir torpemente, pero creo que conceptualmente se entiende entre dos vertientes. Uno es la información interna, con sus instrumentos, sus herramientas, sus procedimientos, sus dinámicas, que se han comentado y seguro que se comentarán con gran acierto a lo largo de la mañana, que es el cómo trasladamos información con más o menos éxito a los que nos acompañan. Y otra es la cultura de comunicación interna. Eso es extraordinariamente más complicado, sin la cual, además, la información interna no sirve apenas para nada. Esa cultura de comunicación interna, que además de llevar años y ser un intangible, llevar años sin conseguir, y además es un intangible, es lo que vertebra las compañías. Y se ve muy gráficamente en el caso de los asociados, en una asociación como la nuestra o en el caso de una cooperativa. Todos los que integran, todos los que trabajan tanto en el staff como alrededor de, como asociados, en una asociación o en una cooperativa, son parte de los problemas, son parte de la solución, son realmente eso de sentirse parte de, esa es la esencia de esto. Todos son parte de Farmaindustria, todos son parte de una cooperativa y, por tanto, de la capacidad de interactuar no unidireccionalmente, sino multidireccionalmente entre todos, surgirán las mejores decisiones. Y perdonen que hable de nuevo de Farmaindustria, pero así aprovecho de decir la conocen un poco mejor. En Farmaindustria hay un staff profesional, un comité directivo, que al final somos los responsables de tomar decisiones
y asumimos la responsabilidad de sus consecuencias, ¿no? Pero esas decisiones serán tanto más eficaces, tanto más incontestadas, tanto más útiles, tanto más adecuadas, cuanto más cuenten con los inputs, con las consideraciones de los asociados. Por tanto, si somos capaces de crear una comunicación interna, un canal de comunicación interna multidireccional, en el que haya aportaciones mutuas, evaluaciones mutuas, críticas mutuas, aportaciones de todo tipo, con absoluta seguridad esas decisiones serán mejores. El responsable al final es el que la toma, el que la rubrica en última instancia, pero las decisiones no son iguales. Yo no soy tan listo como para que todas mis decisiones sean buenas, ni muchísimo menos. Si mis decisiones son buenas, dependo en grandísima medida de los que me acompañen en esa toma de decisiones. Y para eso no es una cuestión de reunirlos en un comité o en una reunión, sino que haya toda una cultura interna de que las decisiones son mancomunadas, o al menos de que cada información, cada aportación cuenta. Me da igual, insisto, en el ámbito de una cooperativa, es exactamente lo mismo. Evidentemente, una cooperativa o una asociación patronal no es una compañía, no es una empresa. Pero si las empresas, y las hay y muchas, respiran ese espíritu, esa cultura de comunicación interna, con la que efectivamente se soporta y se construye gracias a esas herramientas, entre otras cosas, de información interna, entonces las cosas funcionarán mucho mejor, sin ninguna duda. En algunas compañías, en algunas estructuras empresariales, esto es una utopía y una quimera, primero porque son muchos, cientos de miles o miles de personas o decenas de miles de personas, también porque les acompaña, tienen un lastre histórico de funcionamiento que hace imposible que funcione eso, pero creo que es un buen objetivo en el medio plazo a intentar alcanzar por parte de los gestores o directivos de las compañías. No tanto aspirar a que los trabajadores se sientan parte de, no tanto generar muchísimas herramientas e instrumentos de comunicación interna para que los empleados reciban toda la información de lo mejor modo posible por parte de la compañía, sino generar el canal, la dinámica, el procedimiento, la cultura de comunicación interna, la cultura de relación interna que enriquezca, como decía, multilateralmente o multidireccionalmente a todos. Es un concepto que quería trasladarles, es un concepto a lo mejor complicado de incorporar a las compañías, pero por mi experiencia, ya llevamos unos cuantos años, intento además trasladarlas a otros órdenes de la vida, a otros órdenes de mi actividad, y cuando eres capaz de materializarla, pues realmente funciona. No he traído presentación, como han podido ver, tenía que hacer gala de la fama de la industria farmacéutica de poco transparente, y hay que seguir cultivándola con empeño, aunque cueste. Pero espero que les haya quedado claro el concepto y que sirva para completar lo que sin duda el resto de ponentes están haciendo y van a hacer a lo largo de la mañana. Así que muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Reiterar mi agradecimiento por la invitación para contaros nuestra experiencia. Mi nombre es Jesús, mi apellido es Freg y pues bueno, soy el responsable de comunicación, como se señalaba anteriormente, de BBVA. Y la idea sería contaros en estos minutos pues la experiencia que llevamos a cabo dentro de nuestro banco sobre la comunicación interna. También, por supuesto, daros las gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Antes de empezar con la presentación, solo dos datos para que entendáis o para poner en contexto el entorno donde desarrollamos la comunicación interna dentro de BBVA. Somos una organización con más de 100.000 empleados y que están distribuidos en más de 8.000 puntos diferentes por todo, vamos a decir, por todo el mundo. Por lo tanto, estos son dos factores que nos dificultan el proceso de comunicación interna, pero a la vez hoy en día jugamos con la tecnología como elemento facilitador, porque a diferencia también de otras organizaciones, tenemos la facilidad de que hay personas o todas las personas tienen un ordenador con el que están trabajando y eso nos lo facilita. Bien. Dos consideraciones antes de entrar de lleno a cómo desarrollamos nosotros la comunicación interna y que forman parte de lo que estábamos comentando ahora de esa cultura
de comunicación interna. Son 2 de los 5 axiomas de este autor austríaco que yo nunca me atrevo a pronunciar porque siempre me sale mal, así que os lo he escrito y lo podéis consultar. El primero: es imposible no comunicar. Creo que eso todos lo tenemos muy claro. Antes lo estábamos hablando en las redes sociales. Es decir, aunque no queramos estar, en Google estamos, en todos los ámbitos. Vosotros ahora no estáis diciendo nada, aparentemente, pero con vuestras posturas en la silla, con vuestras manos, estáis transmitiendo. Es imposible no comunicar a nivel organizacional y a nivel personal. ¿De acuerdo? En una organización es peor, porque cuando no comunicamos estamos diciendo muchas cosas. No solo es no hago nada, estamos transmitiendo algo. Y el segundo, uno un poquito más complejo, habla de los intercambios de comunicación. La comunicación puede ser simétrica o complementaria. Según este autor, dice que complementaria es cuando hay una relación de autoridad, padre-hijo, profesor-alumno, en este caso podríamos decir jefe-colaborador, ¿de acuerdo? Y también hay intercambios comunicacionales simétricos, es decir, donde la comunicación se produce de tú a tú. Por lo tanto, cuando hacemos comunicación en BBVA, nuestra aspiración y nuestra dirección, nuestra cultura es transmitir transparencia y tratarnos de tú a tú. ¿Cuáles son nuestros objetivos, yendo a terrenos más concretos? Pues son 3 objetivos muy concretos. El primero, yo creo que lo tenemos muy claro en cualquier organización, es informar. Tan sencillo y tan complejo como eso. Pero no queremos quedarnos ahí. Nosotros entendemos la comunicación interna como una herramienta de cultura corporativa en la que, además de informar, también estamos contribuyendo al orgullo de pertenencia. Al orgullo de pertenencia, bien sea a través del reconocimiento de las personas que están desarrollando y que están llevando a cabo de forma fantástica su trabajo, o bien transmitiéndole determinadas cosas que hace la organización y que hacen que se sientan orgullosas. Pero queremos llegar un poquito más allá. ¿Cuál es nuestra medida del éxito? Nuestra medida del éxito, o la forma de asegurarnos de que lo estamos haciendo bien, es que las personas que forman parte de la organización recomienden esta organización para trabajar, tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista de empresa de servicios que atiende a las necesidades de clientes. Es decir, yo creo que aquí todos nos hemos encontrado con amigos, tenemos compañeros, que hay gente que se siente orgulloso de decir dónde trabaja y lo dice y cuenta pues cosas buenas y a veces no tan buenas, pero se siente orgulloso, y hay gente que normalmente pues trata de pasarlo más desapercibido. Nosotros trabajamos también, o nos gusta trabajar sobre esa variable. ¿Esto en qué se traduce? Estos objetivos, vamos a decir, un poquito etéreos, los llevamos a la concreción de objetivos cuantitativos y medibles. Y medimos en 3 niveles. Por un lado, en la satisfacción de nuestro cliente interno, entendiendo por cliente interno aquellas áreas y aquellos departamentos de nuestra organización que nos piden comunicar a los 100.000 empleados determinados proyectos o determinados temas que ellos están llevando a cabo. Podemos estar hablando de procesos de recursos humanos cuando llegan los procesos de evaluación, podemos estar hablando del lanzamiento de una campaña publicitaria, de proyectos de transformación que se llevan a cabo dentro de la organización. Ahí es cliente interno que nos pide a Departamento de Comunicación Interna que traslademos a las personas de la organización una información. Pero también, como no podía ser de otra forma, nuestra preocupación es el empleado, las personas que tenemos al otro lado o que están a nuestro lado, no al otro lado. Bien, pues también tenemos indicadores, una encuesta anual en la que medimos varios parámetros de la comunicación interna. Y por último, una medida de gestión que es lo que nosotros llamamos el impacto, que es el concepto de indicador. En definitiva, estamos hablando de ¿hemos llegado a las personas de la organización con esa información o con ese reconocimiento o con esa comunicación que hemos lanzado? Porque hay muchas veces que hemos publicado una noticia en la intranet, le preguntas a alguien, ¿la has leído?
no me había enterado. Pero si había salido en la intranet o habíamos enviado un correo electrónico, pues chicos, no me había enterado. Ese indicador a nosotros nos permite medir si estamos llegando al nivel que nos gustaría o se nos está quedando demasiadas personas sin la información que les tenemos que transmitir. ¿Y cómo hacemos comunicación internamente? Pues con una combinación de canales, contenidos y formatos. Y todo ello apoyado con un elemento fundamental, y más hoy en día, que es la medición y el feedback. Como decíamos antes, nos gusta hablar, comunicación interna habla mucho y tradicionalmente, o por lo menos en nuestra experiencia, no me atrevería, hemos escuchado poco. Nuestro gran esfuerzo en este momento está en escuchar, porque esos canales, esos contenidos y esos formatos van a depender de lo que vosotros queráis, de las personas que son los receptores de esos canales. Vosotros decidís si hay una red social que os gusta más o que os gusta menos, o que os gusta más un tono de la comunicación o que os gusta menos, porque nuestro objetivo es llegar. Y si no sabemos lo que a vosotros os gusta y cómo os gusta que os lleguen las cosas, no seremos capaces de llegar. Igual que los contenidos. En muchas ocasiones nos vemos abocados a contar, vamos a decir, los grandes mensajes de la organización. Y evidentemente que lo tenemos que hacer. Pero hay otros contenidos que a las personas que trabajan en el día a día también les interesa conocer. No podemos volver la cara y escuchar simplemente lo que tenemos que transmitir corporativamente. Por eso, el escuchar a las personas que trabajan en la organización, en la definición de contenidos, es muy importante. Y, por supuesto, también en los formatos. Ahí tenemos formatos escritos, audiovisuales y específicos, ¿de acuerdo? Herramientas que ya hemos comentado en anteriores presentaciones y que no me voy a detener. Sí que os voy a decir que para nosotros es muy importante el haber dejado la comunicación impresa, vamos a decir casi al 100%, no al 100%, y centrarnos fundamentalmente en canales de comunicación online, tipo intranet, correo electrónico, redes sociales, etcétera. Pero cuidado, sin olvidar nunca la comunicación personal. Estamos hablando de personas y las herramientas que nos brinda la tecnología son muy importantes, pero lo que nunca podemos perder son la comunicación cara a cara. Yo creo que esto no sería lo mismo si os enviásemos una presentación por correo electrónico, si no tuviésemos oportunidad después de intercambiar preguntas y comentarios a lo que aquí habéis visto. Para nosotros es muy importante y tenemos diferentes herramientas dentro de los procesos de recursos humanos que aseguran que bien a través de reuniones o bien a nivel personal con tu jefe, siempre hay una comunicación personal con las personas que forman parte de la organización. En esa definición de contenidos, bueno, aquí me imagino que no lo veis porque la letra es muy pequeña. Esto son comentarios a la noticia que publicamos el viernes en la intranet, que son noticias relacionadas con habilidades. En este caso fue sobre qué hemisferio del cerebro utilizas más o utilizas menos. ¿De acuerdo? A veces, pues bueno, es sorprendente que en una intranet nos podamos encontrar con cosas como estas. Pero los comentarios que ahí podíais ver, enhorabuena por este post, ameno, interesante, más de esto, por favor, saludos y muchos ánimos a los de UNIM, pues bueno, son cosas que te animan. E incluso, como decíamos antes, hay gente que ya le podemos escuchar a través de las redes sociales, porque si veis el penúltimo, que como decía antes, probablemente desde atrás no veréis nada, muy interesante, el próximo podría ser sobre comunicación no verbal. Bueno, no os lo voy a leer entero. En definitiva, esta es un pequeñito, anecdótico ejemplo de cosas que estamos haciendo para cumplir con esa cultura de comunicación interna que os decíamos al principio. Muy rápidamente, ¿cómo hemos evolucionado? Porque no siempre hemos sido así, también tenemos que hacer autocrítica. Pues antes éramos muy unidireccionales. Aquí era lo que la empresa tenía que decir a sus empleados, voy a utilizar la palabra, y poco más. Esto es lo que hay. Hoy hemos visto que eso no tiene ningún efecto.
Hemos ido a un modelo mucho más participativo y yo diría, sobre todo, y utilizando la Internet, mucho más colaborativo. Tenemos que ser facilitadores del intercambio de ideas, de experiencias, de mejores prácticas, de casos de éxitos entre las diferentes personas que componen las organizaciones. De una comunicación tradicional a una comunicación más multimedia, cuando nos lo ha permitido la tecnología, utilizando mucho más el audiovisual frente a lo escrito, que nos resulta más cómodo, más ameno y más rápido, más humana y menos corporativa, más segmentada en función de necesidades y de colectivos. Como os decía antes, somos 100.000, hay gente de negocio y hay gente que no es de negocio, y ahí ya son dos colectivos muy diferenciados que, aunque tienen mensajes comunes, sí que les tenemos que dar a cada uno información segmentada. Y siempre con un concepto de innovación en formato, en diseño, que consideramos que son importantes. ¿Cómo lo traducimos esto en un ejemplo? Pues os he traído un vídeo que forma parte de nuestro proyecto que llamamos Nuestras Historias. Nuestras Historias es un mix que permite, por un lado, transmitir determinado tipo de valores, determinado tipo de informaciones, pero no desde un punto de vista corporativo, como decíamos, desde un punto de vista humano. En este caso nos lo transmite una persona que trabaja en una oficina de Argentina. Y esa persona que trabaja en esa oficina de Argentina recibe un premio de su barrio, de las personas de su barrio que la han elegido como una persona dentro de diferentes tiendas y sectores y oficinas que hay en su barrio, como que atiende muy bien al público. Detectamos esa historia, producimos esa historia y distribuimos a los 100.000 empleados esa historia como vía de información de nuestros valores y, sobre todo, como vía de reconocimiento, ese segundo objetivo que os comentaba anteriormente.